Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Carlos Nandayapa y en este video analizaremos las etapas por las que atraviesa una evaluación de impacto. El objetivo que perseguimos en esta lección es básicamente identificar y revisar las diferentes etapas por las que atraviesa una evaluación de impacto desde un punto de vista muy utilitario. La idea es que usted como funcionario público conozca cuáles son las etapas críticas por las que una evaluación de impacto va a atravesar. Este conocimiento le va a ayudar más adelante cuando en algún punto algún programa bajo su responsabilidad tenga que ser sujeto a una evaluación de impacto, va a requerir tener estas nociones. Antes de iniciar una evaluación de impacto, es importante tener una serie de nociones. 1. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con una evaluación de impacto? Y esto implica que si vamos a realizar una evaluación de impacto, debemos tener claridad que lo que se busca es identificar cuál es la contribución efectiva de una intervención sobre un indicador de resultados. Puede ocurrir que a veces lo que estamos más interesados son en tareas diagnósticas, más en los procesos, más quizá en una cuestión simple de resultados. Es importante, por lo tanto, entender a qué va dirigida una evaluación de impacto. Segundo punto, pertinencia. ¿Cuándo es el momento preciso para realizar una evaluación de impacto? No hay una sola respuesta, porque esto va a depender de la particularidad de cada caso. Pero es importante comprender, como hemos insistido, que una política pública tiene un periodo de maduración y ese periodo de maduración es el periodo lógico bajo el cual podemos esperar que una intervención logre el resultado previsto. Entonces debemos tener en cuenta esa dimensión temporal. Tenemos que tener un punto también muy particular que es suficiencia. Una evaluación de impacto, vamos a ver que son de las evaluaciones más caras que hay, si no es que la más cara, quizás solo comparable a una de costo-efectividad. ¿Cuál es aquí el tema? Si vamos a hacer una evaluación de impacto, tenemos que tener cierta certeza de que tenemos suficiencia presupuestal. Recordemos que una evaluación, para que tenga legitimidad, debe ser realizada por terceros. No se puede ser juez y parte. Por lo tanto, este tipo de evaluaciones corren normalmente a cuenta de una instancia externa especializada. Y por supuesto, al ser un ente externo especializado, va a tener un costo. Por lo tanto, hay que tener siempre esa consideración. ¿Cuánto vale una evaluación de impacto? Va a depender del alcance que se esté buscando. El último punto es el destinatario. ¿Quién va a utilizar los resultados de esa evaluación de impacto? Recordemos que vamos a erogar recursos públicos para contratar a una instancia externa especializada para realizar una evaluación de impacto. Entonces, realmente debemos tener certeza de quién va a utilizar esos resultados, que es un tomador de decisiones, que puede ser un funcionario responsable de los programas o acciones que son sujeto a evaluación, pero siempre debe haber alguien que va a utilizar esos resultados. Porque al final de cuentas, una evaluación de impacto lo que nos va a decir es con evidencia, esto funcionó más allá de lo previsto, esto no funcionó. Y a partir de ello es que se pueden tomar decisiones como ampliar el presupuesto, recanalizar ciertos recursos de otra intervención para fortalecer esta que está generando los resultados, o bien lo contrario, es decir, esta evaluación nos está dando la información de que esta intervención de política pública no está logrando los resultados. Tenemos que hacer una reformulación o tenemos que hacer sencillamente una cancelación de esta intervención para liberar recurso y aprovecharlo en otros temas que podrían ser más prioritarios. ¿Cómo emprender una evaluación de impacto? Hay una serie de factores, 5 grandes factores
que nos van a ayudar a tener un mejor entendimiento de las diferentes etapas que comprende una evaluación de impacto. Por un lado, la matriz de indicadores y resultados. Como hemos insistido desde el módulo 1, el propio módulo 2 como el propio módulo 3, la matriz de indicadores y resultados es la carta de navegación de la política pública, del programa presupuestario, de la acción, etcétera. Y lo que nosotros tenemos que tener claridad es que esa matriz de indicadores y resultados precisamente consigna indicadores. Y lo que a nosotros nos interesa es precisamente tener claridad sobre cuál es el indicador que por diseño se estableció como el que va a permitir identificar que se esté cumpliendo o no el propósito. Recordemos que una matriz de indicadores y resultados va a tener indicadores en 4 niveles: actividades, componentes, que normalmente son indicadores de gestión, y la parte alta, que es propósito y fin, que son indicadores estratégicos. Usualmente, una evaluación de impacto va a centrar su atención en el indicador a nivel de propósito. Entonces, es importante tener en cuenta eso. 2, necesitamos comprender la teoría de cambio que está atrás de esta intervención de política pública. Una teoría del cambio lo que nos plantea es precisamente un diseño conceptual, un diseño de la estrategia a través del cual hay un componente, que es el medio, para alcanzar un propósito. Cuando nosotros estamos interesados en analizar una intervención a través de una evaluación de impacto, lo que queremos precisamente analizar es esa relación causal, cómo un medio contribuye a un propósito. Por eso es importante tener en cuenta la teoría del cambio. 3, obviamente necesitamos tener nuestros 2 grandes grupos, que con eso también abarcaría el punto 4, la población beneficiaria y la población control. Y aquí, como hemos visto desde el módulo 2, el tema de los datos es fundamental, no solo para las tareas diagnósticas, sino también para los ejercicios de evaluación, particularmente con lo que refiere a los padrones de beneficiarios. Si nosotros no tenemos un registro que nos permita precisamente dar cuenta de cuál es la población intervenida, difícilmente podemos dar una labor de seguimiento. Entonces, lo que son datos de la población beneficiaria a partir de padrones, registros institucionales son también fundamentales. Muchas de las dificultades en la práctica para realizar una evaluación de impacto es que los padrones no registran los campos que se necesitan para realizar una evaluación de impacto. Cuestiones tan básicas como los datos generales, nombre, apellido, ubicación, domicilio, localización, son elementos fundamentales porque finalmente el padrón de beneficiarios nos está dando cuenta de quién está recibiendo y en dónde lo podemos localizar. Eso es un tema fundamental en una evaluación de impacto. Cuando esto falla, es muy probable que empiece a existir problemas en la identificación fidedigna de la información. La otra es la población control. Y como hemos visto, esta población control se va a construir en función del tipo de asignación de la intervención, ya sea experimental a través de un proceso aleatorio o bien cuasi experimental que responde a una asignación no aleatoria. La población control, nosotros tenemos que tener claridad que indistintamente de que sea bajo una forma experimental, asignación o cuasi experimental, la población control es población elegible que comparte características como la población beneficiaria, con la única diferencia que no recibió la intervención. Aquí vamos a ver que ciertos registros también son necesarios para precisamente hacer más eficientes estas tareas de una evaluación de impacto. A veces una evaluación de impacto, cuando se asigna de manera cuasi experimental, es decir, no aleatoriamente, lo que ocurre es que hay un proceso de inscripción a partir de una convocatoria. ¿Qué es lo que ocurre
que normalmente las políticas públicas, como todo, tiene recursos finitos. No todos alcanzan la intervención, aunque sean población elegible. ¿Por qué? Porque finalmente es una cuestión del recurso escaso, recurso público escaso. Pero una buena práctica es precisamente llevar un registro de aquellos que, cumpliendo los criterios de elegibilidad, no obtuvieron más que porque el recurso se acabó. Eso finalmente da una buena coordenada de por dónde está la población control. Vamos a ver que cuando se sale a campo, estos datos son realmente extraordinariamente valiosos. Lo que puede hacer diferencia en campo es el tiempo, porque el tiempo es dinero. Entonces, teniendo con atención esos dos puntos, se va a ayudar mucho a realizar esa evaluación. Y el otro es el que ya adelantábamos, la dimensión temporal. Debemos entender que hay un punto de línea base, que es cuando se recibe la intervención o queda uno seleccionado para recibir una intervención, y después viene un periodo en el cual la población beneficiaria goza el componente de la política pública. Después de ese periodo, finalmente lo que se tiene es una maduración y es posible observar en el indicador de propósito un resultado. Entonces, también es importante comprender que cuando hacemos una evaluación de impacto, la temporalidad de los resultados es un elemento fundamental. Lo que tenemos aquí son 9 grandes etapas. Estas 9 grandes etapas realmente se plantean en términos de lo que a usted como funcionario público no debe perder de vista. Son 9 puntos, cada uno se concatena a otro. La falla en uno de ellos va a comprometer los resultados mismos de la evaluación de impacto. Por lo tanto, vamos a ver con detalle en qué consiste cada uno. El primer punto es algo que ya hemos estado aquí insistiendo. Debemos tener claridad sobre qué se va a evaluar. La evaluación de impacto gira sobre los efectos directamente atribuibles a una política pública. Tener claridad sobre qué se va a evaluar es una cuestión fundamental que implica, por supuesto, tener en claro la teoría de cambio, que es finalmente lo que está ahí consignado desde el diseño de la política pública. Lo que nosotros tenemos es precisamente una cuestión en donde una intervención de política pública genera una serie de componentes, y esos componentes se busca precisamente que generen efectos sobre la población intervenida. Esa precisión que nosotros estamos aquí consignando, vamos a ver que muchas veces desde el diseño mismo de la política pública pueden existir ciertas ambigüedades. Cuando una política pública es extraordinariamente general o muy ambiciosa, se puede caer en multipropósitos, y esa particularidad da lugar a que se generen ciertas ambigüedades. Se empieza a esperar demasiado de una política pública y en consecuencia no se sabe cuál es el objetivo particular. Entonces, esto es un punto no menor, que es tener claridad en qué se va a evaluar. El segundo punto es tener claridad de la elección del diseño sobre el cual nosotros vamos a decantarnos para realizar una evaluación de impacto. Y esto tiene que ver con la forma específica en que esa intervención de política pública estableció el estatuto de tratamiento, y que básicamente son 2 formas, que son las que hemos señalado: experimentales, cuando el tratamiento, que es el componente de la política pública, se asigna aleatoriamente, o bien cuasi experimental, cuando la asignación se implementa a través de ciertos criterios administrativos, como son convocatorias, reglas de operación, que tienen una serie de criterios de elegibilidad, los cuales se instrumentan administrativamente. Es importante tener en cuenta que dependiendo de cómo
se hizo la asignación, vamos a utilizar ciertas metodologías. Estas metodologías pueden ser experimentales o bien cuasi experimentales. Y esto es importante. Si usted como funcionario público tiene claridad en ello, sabe precisamente que si su política pública se asignó aleatoriamente, la instancia evaluadora tendrá que hacer una evaluación experimental. Si su política pública se asigna bajo criterios de elegibilidad instrumentados administrativamente como convocatorias, reglas de operación, tiene que tener certeza de que habrá que implementar una metodología de evaluación cuasi experimental. Y como hemos visto en la parte cuasi experimental, podemos encontrar distintas familias. Cada una otorgará un nivel de robustez diferente en las estimaciones. Pero es importante al menos tener claridad de que la instancia especializada en realizar la evaluación tendrá que decantarse en función de cómo se hizo la asignación de tratamiento. Este tercer punto tiene que ver precisamente con el diseño del grupo control. Vamos a ver que en la práctica encontrar un grupo control va a depender precisamente de que la política pública se haya asignado de manera experimental o bien se haya asignado de manera no aleatoria. Por lo tanto, estaríamos en un modelo cuasi experimental. Cuando es experimental, como hemos visto, finalmente el grupo tratamiento y el grupo control se van finalmente asignando de manera paralela. No obstante, el gran reto ocurre precisamente cuando son diseños cuasi experimentales, porque una buena práctica, como hemos señalado, es que existan registros institucionales de lo que podríamos denominar una lista de espera, es decir, población que no alcanzó el recurso, pero que se hizo su registro correspondiente. No obstante, muchas veces vamos a encontrar que no hay tal. Y entonces esto nos lleva precisamente a literalmente tener que lanzar una red a la población, al área de enfoque, que nos permita, bajo ciertos criterios, ir controlando ese tamiz de esa red para que capture precisamente a estas observaciones, a estas personas que comparten los mismos criterios de elegibilidad. Entonces, aquí es bastante importante tener en consideración eso. Este punto, el 4, el diseño de instrumentos, que es básicamente el diseño de los instrumentos de recolección de información, es uno de los puntos críticos de toda evaluación de impacto. Recordemos que una evaluación de impacto es una evaluación precisa para identificar el efecto de intervención. Y difícilmente vamos a poder realizar una evaluación de impacto con fuentes secundarias, más en el ámbito local, porque finalmente la necesidad de información primaria es lo que va a poder responder la evaluación de impacto. Pero cuando nosotros estamos claros que vamos a necesitar fuente primaria, es decir, que la información de fuentes secundarias que proviene de Coneval, que proviene de INEGI, entre otras, no me permite resolver mi evaluación. Entonces, cuando estas fuentes secundarias no nos permiten cumplir el alcance de la evaluación de impacto, lo que se requiere es información primaria. Se requiere generar los datos para construir los indicadores sobre los cuales se va a realizar la evaluación de impacto. Y eso pasa, por lo tanto, necesariamente por lo que es el diseño de instrumentos. De una manera ordinal, es precisamente esa encuesta, ese cuestionario sobre el cual se va a realizar la recabada de la información primaria. Y aquí es muy importante tener y dedicar un buen tiempo a esta parte del diseño de instrumentos. Va a ser muy importante
que usted como funcionario responsable de esta política pública participe precisamente en la elaboración de los instrumentos. Si bien la instancia especializada es la que se va a encargar de estructurar el cuestionario, hacer la edición, ya sea impresa o digital, usted como funcionario debe participar en esta parte que es el diseño de instrumentos, porque usted debe tener claridad que aquello que no recoja el instrumento de recolección es un dato perdido. Por lo tanto, es un dato que no se va a recuperar. Y si ese dato hace referencia a un indicador que es crucial o a una variable que es crucial para hacer este juego estadístico entre grupo de tratamiento y grupo de control, usted está perdiendo la oportunidad de realizar con calidad su evaluación de impacto. Lo que usted está viendo es básicamente tres grandes órdenes de datos, de reactivos que están orientados a recabar variables de impacto, variables de control y variables cualitativas. Las variables de impacto es básicamente tener claridad sobre aquellos datos que nos van a permitir construir los resultados sobre los cuales hacer las estimaciones. Son finalmente datos que normalmente corresponden para formular los indicadores a nivel de propósito. Las variables de control, vamos a ver que la gran mayoría de las asignaciones de las políticas públicas no son experimentales y por lo tanto tenemos que hacer uso de ciertas técnicas cuasi experimentales. Esas variables de control es básicamente que nosotros tenemos que consignar en nuestro instrumento una serie de variables que nos permitan levantar información de ciertas personas, de ciertas áreas de enfoque, según sea el caso, que nos garanticen datos con los cuales precisamente hacer esa tarea de emular estadísticamente un grupo que no recibe la intervención con el llamado grupo de tratamiento. Aquí también hay una cuestión importante. Como tenemos dos poblaciones, también hay que tener en cuenta que vamos a tener dos instrumentos al menos. Un instrumento que se aplica a la población beneficiaria y un instrumento que se aplica a la población control. El instrumento que va a la población control, insisto, va dirigido a levantar ciertos datos, particularmente de características observables, que es lo que hace equiparable a la población beneficiaria. Y también va a haber una serie de variables complementarias que nos van a permitir garantizar que la información se recabe de manera ordenada y sistemática, que son datos como folios, encuestador, lugar, etcétera. Que esos también son elementos fundamentales para poderlo registrar y después validar que se hicieron los levantamientos en los lugares bajo las condiciones previstas. El cuestionario que va a lo que es población beneficiaria, ahí incluso en algunas ocasiones se incorporan ciertas preguntas relacionadas con la entrega oportuna del componente, ciertas preguntas sobre la percepción que tiene la población beneficiaria sobre el propio componente en cuanto al resultado que le ha generado. Pero adicionalmente, el tema de incorporar variables cualitativas ayuda mucho a contextualizar ciertos indicadores meramente cuantitativos. Y básicamente estas variables cualitativas nos ayudan precisamente a contextualizar y muchas veces darle sentido a los instrumentos. Vamos a
dejar aquí en la plataforma unos ejemplos de lo que son instrumentos a población beneficiaria e instrumentos a población control para que vean ustedes con detenimiento las diferencias y vean precisamente este tipo de grandes ejes: variables de impacto, variables de control, variables cualitativas. Llegamos al punto 5. Y el punto 5 es uno de los elementos que técnicamente deben cuidarse con mucha solvencia técnica por parte de la instancia responsable de realizar la evaluación de impacto, que es el diseño muestral. Pero más allá de que es una cuestión estrictamente técnica, usted como funcionario debe participar también externando sus necesidades sobre la información y los resultados. ¿A qué nos referimos? Una evaluación de impacto trae atrás un diseño muestral. Necesariamente el tema de los recursos va de la mano y va correlacionado. Si levantamos a toda la población, es un costo muy elevado. Por lo tanto, también para fines de eficiencia presupuestal se hace una muestra. El tema aquí es que el diseño muestral tiene que garantizar que precisamente los resultados que yo tenga a la muestra me permitan precisamente explotarlos a la población. Y aquí vamos a ver que uno de los elementos de inicio también fundamentales para el diseño muestral es el padrón de beneficiarios. Sobre el padrón de beneficiarios se empiezan a construir los primeros ejercicios muestrales. Ese padrón de beneficiarios nos permite tener claridad primero del universo de la población intervenida, nos permite tener también la información de dónde está localizada, porque vamos a ver que un diseño muestral va a precisar un tamaño de la muestra, como también un método bajo el cual se hace la selección de esa persona que participa en la muestra. Normalmente son en evaluaciones de impacto, diseños probabilísticos, polietápicos, estratificados, por conglomerados. Pero ¿qué es lo que quiero llamar aquí la atención? El tema aquí es que el tamaño de la muestra es importante, como también la propia dispersión de los datos. Entonces, tener un buen padrón con los registros correspondientes en cuanto a localización también ayuda precisamente a esta importante tarea que es el diseño muestral. Aquí van a ustedes a preguntarse, bueno, ¿y la población control? ¿Cómo la vamos a levantar si no hay un registro que nos permita darnos una coordenada de por dónde está población que era elegible pero que no alcanzó la intervención por una cuestión de que los recursos se acabaron, pero que está registrado a modo de una lista de espera? Cumple con todos los criterios, pero sencillamente el recurso se acabó. Insisto, eso es lo deseable, pero muchas veces no se cuenta con ello. Entonces lo que se hace es precisamente definir una serie de diseños muestrales que usualmente son balanceados, es decir, definimos primero el tamaño de la muestra de la población beneficiaria y hacemos una muestra balanceada tal que el mismo número de sujetos que están en la muestra tratamiento es el mismo número de sujetos que está en la muestra control. ¿Cómo vamos a encontrar estos amigos de la muestra control? Es algo que vamos a ver en lo que es campo, pero normalmente ocurre casi como estas técnicas de bola de nieve, que es básicamente hacer un proceso de tamizado en campo. Normalmente, si nosotros acudimos al domicilio de una persona que tiene esas condiciones para pertenecer a la población beneficiaria, es probable que en la zona aledaña, en la zona cercana, también encontremos población
que no recibió la intervención, que estaba interesada o estaría interesada en participar en esa intervención si tuviera el conocimiento, pero que no la recibió. Entonces, ahí es un tema que vamos a ver que en campo se tiene que resolver. El diseño muestral también es muy importante tomar en cuenta los ejes analíticos sobre los cuales yo quiero obtener resultados. Lo que no podemos esperar es que hagamos un diseño muestral sobre cualesquiera política pública dirigido a personas y definimos un tamaño de muestra. Y ese tamaño de muestra finalmente nos va a garantizar que yo pueda explotar esos resultados a la población total. Pero de repente digo, un punto que para mí era fundamental era tener los resultados por género, hombre, mujer. Y que todavía adicionalmente lo requería por grupos de edad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el diseño muestral está pensado para tener, si no se hacen esas advertencias desde el inicio, va a estar pensado nada más para generar un resultado general, sin haberse pensado con cuotas para tener precisamente una significancia a nivel de género y mucho menos para tener todavía significancia estadística, los niveles usuales de confianza y de error, a nivel de grupos de edad. Entonces, seguramente, a posteriori voy a tener observaciones que puedo acomodar por género y por grupo de edad, pero que de suyo el diseño muestral no consideró las cuotas. Entonces, difícilmente voy a tener niveles de significancia estadística. Entonces, por eso decimos que usted como funcionario en esta etapa debe participar externando cuáles son sus necesidades. Es decir, me gustaría que por género se tuvieran los resultados. Me gustaría que por género, por grupo de edad, se tuvieran los resultados. Me gustaría que por tipo de localidad urbana, rural, se tuvieran los resultados. Todas esas segmentaciones, todos esos ejes analíticos requieren precisamente una cuota. Y si no se considera desde el diseño muestral, cuando se sale a campo, se levanta las cuotas establecidas en el diseño muestral, mismas que si no están establecidas ahí, en su momento, cuando se vaya a campo no se va a observar que se cumplan esas cuotas porque no se tenía considerado esos ejes analíticos. Por lo tanto, es importante que usted como funcionario participe para que precisamente la información resultante sea la pertinente para usted. Llegamos a un punto que es también extraordinariamente complejo, que es precisamente el levantamiento de información en campo. Como toda información primaria, se tiene que ir a campo. Y aquí hay una cuestión que es muy importante considerar. En la experiencia hemos observado que ciertos entes que tienen el interés de hacer una evaluación de impacto a sus programas van por contratar a la instancia especializada en evaluación y por otro a la casa encuestadora. Eso en términos de gestión, administración, es bastante complejo porque usted tendría que estar lidiando con dos contratos, con dos entes que adicionalmente tienen que estar muy coordinados. Entonces, la recomendación es la contratación de la instancia externa especializada sea la responsable precisamente de solventar esas necesidades. Y van a ver que realmente una instancia especializada en evaluación en este tipo de evaluaciones no necesariamente es una casa encuestadora. Entonces, esta instancia a la cual usted contrata, lo que le está delegando es la responsabilidad, con los términos de referencia, de cuáles son los alcances
que la casa encuestadora, que a su vez va a contratar, debe observar. Entonces, ahí es muy importante tener cuidado y debe tener cuidado precisamente en cuanto a los términos de referencia en esta sección. Van a encontrar también en la plataforma un término de referencia tipo que precisamente va a dar cuenta de que esta parte también es muy importante dejarla en alcance muy precisa. Aquí hay una serie de elementos que se tienen que controlar. Por lo tanto, uno ya adelantábamos, que es la contratación de la casa encuestadora, que insisto, la recomendación es que sea la instancia especializada en la evaluación quien se encargue de esos menesteres. Pero no obstante, sí es importante que como funcionario asista a lo que es la capacitación del personal en campo. Es muy importante tener ahí esa presencia usted como funcionario, porque finalmente lo que está ocurriendo en ese momento es que se está capacitando a las personas que van a levantar la información sobre la cual se va a hacer la evaluación de su programa. Entonces, es muy importante que usted asista para precisamente observar cómo se está garantizando el capacitar al personal que va a ir a campo para levantar correctamente la información y que este personal que va a ir a campo observe ciertos comportamientos que también son muy importantes. Normalmente, este tipo de procesos, cuando es personal de campo, se hacen contrataciones por parte de la casa encuestadora a gente que se dedica de manera ordinaria a levantar encuestas. Y un día está por acá, otro día está por acá, pero es muy importante, por lo tanto, que el personal que acude a una capacitación para una evaluación de impacto comprenda que no es una evaluación común, que no es tampoco una evaluación de estudio de mercado, es una evaluación de impacto y que entonces va a estar entrevistando a población beneficiaria y población control. El tercer punto que es fundamental son los planes de trabajo y monitoreo de avances. Los planes de trabajo, el ejercicio de ir a campo requiere precisamente una planeación. Si bien usted como funcionario, esa es una tarea que va a delegar precisamente a través de unos términos de referencia en esta instancia para que a su vez se haga responsable, sí es importante que usted tenga al menos en conocimiento que estos planes de trabajo tienen que estar atados a una programación de días, de cuotas, porque tiempo en campo es dinero y es muy caro. Y también una cuestión importante es cómo estos planes de trabajo que va a implementar la parte más operativa de la instancia especializada debe tener claridad en cuanto a las coordinaciones operativas, que se va a respetar el diseño muestral. Y esto, por lo tanto, implica que usted observe y que solicite que exista una supervisión muy puntual a fin de garantizar que las cuotas que están en el diseño muestral se estén precisamente asegurando por parte de esta área operativa en cumplir. No se trata de que usted haga esa auditoría, pero sí en observar y señalar lo importante que es que se cubran esas cuotas. Lo importante que el diseño muestral que está respondiendo a una lógica para generar un tipo de resultados realmente se levante en campo y bajo los procedimientos del caso. Entonces, por eso es importante también que usted como funcionario participe en esta tarea. Y obviamente estar solicitando los avances. Y aquí hay una cuestión también importante. Muchas veces la propia instancia solicita al responsable de la intervención de política pública realmente validar de que esta persona que va a campo realmente trabaja
para levantar una información que tiene como propósito servir para fines estadísticos en esta evaluación de impacto. Esas cartas son muy importantes y nos lleva al último punto, la estrategia de seguridad. Campo es realmente uno de los puntos más críticos porque precisamente puede pasar todo. Y todo es precisamente un sinnúmero de eventos, desde vehículo que se descompuso, desde accidentes, desafortunadamente, algunas situaciones casi que rayan los conatos con la población, y por eso refiero que tener precisamente esas cartas que avalen precisamente que se está realizando una evaluación para una autoridad es muy importante, como también tener esa estrategia de comunicación en dónde van a estar. Por eso los planes de trabajo es importante, porque usted como funcionario puede decir, puede estar en coordinación con los otros entes de seguridad. Oigan, van a estar por aquí encuestadores tal día levantando información. Sí son efectivamente encuestadores que están haciendo un trabajo para nosotros. Por eso es tan importante esta fase y estar involucrado. Las estrategias de seguridad también es muy recomendable solicitar a quien hace la contratación, que no es usted, por eso usted tiene unos términos de referencia, pero sí es muy recomendable solicitar que esa instancia tenga un seguro para los encuestadores durante el periodo de campo. Eso también va a dar tranquilidad a todas las partes. Y obviamente hay ciertas zonas que cuando se hace el diseño muestral y se hace la fijación, que es precisamente la localización de los puntos en el espacio en el que se va a levantar la información, hay puntos que por la situación puede ser que no sea del todo seguro acudir. Es mejor reemplazar. Y por lo tanto, la estrategia de seguridad debe evitar ciertos puntos, llamémosle rojos, que pueden poner innecesariamente en riesgo estas tareas. Librada la gran etapa de lo que es el trabajo de campo, viene esta parte que es la validación y captura de información. Cuando se concluye campo, se debe acopiar todas estas encuestas. Hay algunas encuestas que ya se levantan de manera electrónica, pero al final se tiene que hacer una validación. Y esa validación precisamente pasa por una serie de actividades que se debe observar. Usted como funcionario, si bien no tiene que estar en el detalle, sí tiene que tener cierto cuidado y cierta solicitud en que la información se valide y se limpie bajo ciertos criterios. Una encuesta tiene que validarse, una encuesta tiene que revisar que los datos que están ahí consignados sean realmente válidos, que no sean observaciones aberrantes, que la tasa de no respuesta realmente esté bajo los estándares previstos. En algunos casos hay necesidades de diseñar un software de captura, obviamente la arquitectura de la base de datos, dependiendo si el levantamiento fue en papel o fue electrónico, esto puede obviarse o facilitarse, pero aquí ya estamos en un punto en el cual entran también las primeras tareas analíticas, que es la limpieza y la consistencia de los resultados para integrar la base de datos. Normalmente ahí hay un peloteo entre la área operativa que se encargó del levantamiento de la información en la captura y lo que es ya la parte analítica, que es también esta instancia que usted contrató con términos de referencia. Ese peloteo entre ellos, entre estos dos, va a ser muy importante porque es lo que va a garantizar que la base de datos sea una base de datos limpia, que básicamente ya quede ahí lo que se tuvo que eliminar, quedó fuera. La tasa de no respuesta es la tasa de no respuesta. Las observaciones aberrantes son observaciones aberrantes.
La pérdida de información fue pérdida de información, pero bajo estándares normales no debe generar problemas. Y eso da lugar precisamente al insumo, que es la base de datos. Teniendo ya la base de datos y podemos empezar ya lo que es el análisis de la información ya por parte del equipo analítico. Ahí se hace todavía un control de ciertas observaciones atípicas y se empiezan a hacer los primeros ejercicios estadísticos. Estos ejercicios estadísticos normalmente inician con una caracterización básica de la población objeto de la evaluación y después se empiezan realmente a hacer, una vez haciendo estas depuraciones ya por parte del equipo analítico, las primeras estimaciones de impacto por diferentes técnicas, según sea experimental o cuasi experimental. Insisto, normalmente vamos a estar en los terrenos de los diseños cuasi experimentales. Y ahí también se hace una replicabilidad de lo que son estimaciones por diferentes métodos para observar cierta robustez en los indicadores. Se hacen estimaciones por diferentes métodos que nos permite, en la medida de lo posible, observar cierta consistencia en el resultado. Y al observar cierta consistencia en el resultado, estamos observando la robustez de los mismos. Esto es la parte donde la instancia técnica es su área de experticia. Y no obstante que es un trabajo técnico, es importante que usted como funcionario observe que usted como tomador de decisión no va a entrar en la discusión metodológica, pero sí en el uso y explotación de los resultados. Entonces, aquí realmente es importante que usted participe porque aquí es donde usted puede solicitar las, llamémosle, traducciones técnicas para que usted comprenda cuál es el sentido del indicador, cuál es el sentido de la estimación y que realmente se pueda utilizar y aprovechar esta información. Y con eso pasamos a lo que sería la última etapa, que es precisamente la presentación y difusión de resultados. Y esto también pasa por tener una serie de informes que son bastante pertinentes en cuanto al informe mismo que integre cuál fue el diseño de la evaluación, la parte metodológica, una serie de caracterización de la población en línea base, de lo que son los resultados, si hubo por ahí inclusión de costos, pues de costo-efectividad y un punto importante, presentaciones que deben ser ejecutivas para la prensa y cuidando siempre el aspecto de la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas, pensando que esta información es finalmente información que fue pagada con recursos públicos y que por lo tanto su difusión pública también es lo pertinente. Y la cuestión de la presentación ejecutiva es precisamente una presentación de los resultados de una manera ordinaria, entendible, y otros pueden ser para la prensa, para su difusión. Aquí el punto es precisamente señalar también que esta información debe ser útil para el tomador de decisiones. Por eso usted como funcionario está a lo largo de estas etapas. En general, lo que hemos visto se puede integrar en 4 grandes momentos. Uno que es la planeación. En la planeación, ¿qué es lo que nosotros observamos? Pues lo que nosotros observamos en materia de planeación es la integración del equipo de trabajo, quiénes son los funcionarios que van a participar, quién va a ser el líder del proyecto, aspectos tan importantes como el padrón de beneficiarios, observar que se cumpla la ley en cuanto a protección de datos personales, la propia contratación de la instancia evaluadora, previa elaboración de los términos de referencia. Si estuviéramos en un caso de costo-efectividad, también lo que es la estructuración y prorrateo de costos resultaría también parte de estas tareas de planeación.
Y ya lo que es la ejecución propiamente, vamos a ver que hay diferentes momentos. Por un lado, lo que es el diseño de la evaluación misma, que es precisamente tener un marco teórico, que es la teoría del cambio, tenerla muy clara. El diseño de la evaluación, que es el marco metodológico, experimental, cuasi experimental, elementos fundamentales como el diseño muestral, el tamaño de la muestra para garantizar resultados estadísticamente significativos, y por supuesto, el diseño de los instrumentos. Paralelamente, empieza a ocurrir también lo que es la preparación y salida a campo. Ya nosotros hicimos la contratación de la casa encuestadora, de la instancia especializada, y normalmente también se suele pedir un pilotaje para que se hagan los ajustes de los instrumentos respectivos. Se tiene que hacer el diseño de rutas de campo, estar presente, como hemos insistido. Si bien esta parte de la ejecución de la evaluación corresponde a la instancia que usted está contratando, usted como funcionario es importante que esté en cada una de estas etapas para garantizar que los resultados sean los que usted desea. Estar presente en lo que es toda esta parte de rutas de campo, tener cuidado que no se toquen ciertos puntos rojos que podría dar lugar a ciertas vulnerabilidades, estar presente en la capacitación de encuestadores, estar presente de una manera a modo de monitoreo en el levantamiento de la información. Y a partir de este levantamiento de la información viene precisamente ya lo que es el análisis de la misma a través primero de la captura de datos, validación de encuestas, depuración de datos, la elaboración propiamente de la base de datos y se empiezan a hacer los primeros ejercicios como es un análisis, una caracterización de la población, se empiezan a hacer las primeras mediciones de impacto, se hace la robustez, si es el caso se hacen las mediciones de costo-efectividad y después vienen precisamente estas tareas de presentación de resultados. Aspectos como talleres internos también es importante para tener claridad de lo que se nos está entregando en materia de evaluación de impacto, así como identificar aquellas áreas a través de las cuales se puede todavía mejorar, fortalecer la intervención, la cuestión de la difusión, si va a haber un documento impreso, etcétera, y cómo se van a difundir los resultados, así como también su aprovechamiento. Como podemos ver, esto son una serie de puntos que en la práctica es importante tener en consideración. Insisto, por favor, cualquier duda, cualquier comentario es importante que nos lo señale. También que revise la información que viene de manera complementaria a esta lección, como son los instrumentos ejemplo para la recolección de información a población beneficiaria, a población control, los ejemplos de términos de referencia también que pueden ilustrarle en ciertos puntos muy precisos que usted debe cuidar. Pero en general, esto es una ruta crítica para una evaluación de impacto. De nueva cuenta, no deje de mandarnos un correo electrónico al correo que aparece aquí en la pantalla, o bien puede escribirnos en la plataforma para externarnos sus dudas, comentarios. Nos agradará mucho leerlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta el próximo video.